tiene dolor torácico, entonces sí entra dentro de angina de pecho. Sin embargo, la angina de pecho no me da cambios en el EKG, no hay cambios en el EKG, en la angina de pecho. Disección de aorta. Disección de aorta, ¿puede tener dolor torácico? Sí puede tener dolor torácico. ¿Me va a dar elevación del ST? No da elevación del ST, ¿no? Su clínica es, sus cambios en electrocardiograma son diferentes. Espasmo esofágico, ¿me puede dar dolor torácico? Sí, me puede dar dolor torácico, pero no me va a dar cambios en el EKG. Entonces, la clave que mejor engloba al diagnóstico de este caso clínico es infarto de miocardio, pero ustedes ya saben que por la definición faltaría que tenga las enzimas cardíacas elevadas, ¿no? Entonces, son dos puntos importantes. Primero, bueno, indiferentemente, ¿no? Puede ser este o el otro. Primero, la elevación de las enzimas cardíacas y segundo, evidencia de isquemia miocárdica. En nuestro caso clínico, solo tenemos esta evidencia. Y dentro de estas cuatro claves, la mejor es infarto de miocardio. Entonces, una primera pregunta sería, ¿cuál es el diagnóstico? Puedo también tomar otra pregunta de este caso clínico. Por ejemplo, me dice que hay una elevación del segmento ST en las derivadas 2, 3 y ABF. Si es así, yo puedo preguntar, ¿se hace el diagnóstico de infarto de miocardio? Dígame en qué cara del corazón está siendo afectada, se está produciendo el infarto de miocardio. ¿Puedo saber en qué cara del corazón está siendo afectada? Si tengo derivadas 2, 3 y ABF, ¿se puede saber? Creo que es cara inferior, doctor. Cara inferior. Entonces, cuando ustedes estudien los temas, estudiamos la definición y vamos a ver, creo que por acá tengo una diapositiva, aquí está. Vamos a ver que cada una de las derivadas nos va a indicar una cara en específica de la cual está, digamos, desde el punto de vista que estamos haciendo el EKG, desde donde estamos mirando al corazón. Entonces, las derivadas B2 y B4 me hablan de la cara anterior. ¿De quién? Del ventrículo izquierdo. Recordemos que todo esto es del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque mis electrodos, para hacer la derivada, justo están todas colocadas mirando en la medida de lo posible lo que es el ventrículo izquierdo. B1, B2 va a ver la parte septal del corazón, ¿no? Lo que está entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. La pared lateral se va a ver por derivada 1, ABL, B5 y B6. Pared inferior o cara inferior, lo que es el caso de nuestro paciente, está determinado por las derivadas D2, 3 y ABF. ¿Qué es lo que voy a ver? Es que esos cambios de isquemia lo voy a ver en esas derivadas. Puede ser que haya elevación del ST de B1 a B4 y no en las otras derivadas, sí, porque eso me está indicando que el infarto se está dando en la pared posterior del corazón, ¿no? Entonces, en esta pregunta también se puede hacer otra pregunta de decir en qué cara se está dando el infarto. Entonces, eso es importante saber. Pero más que todo es para que ustedes puedan identificar que todas estas derivadas nos están mostrando al ventrículo izquierdo. Porque ¿cuál es el ventrículo que más, el infarto, dónde se va a afectar más? Al ventrículo izquierdo. Puede salir incluso otra pregunta más en este mismo cuadro de acá. ¿Se ve bien la imagen o está muy pequeña? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Ya. Entonces, Doctora, un poquito más grande, que se ve un poco pequeña, creo. ya, a ver.
aquí está. Entonces, vamos a ver también que cada una de estas derivadas que va a afectar una cara, por ejemplo, si yo veo la elevación del ST o el desnivel del ST de D2, 3 y ABF, me está diciendo que es cara inferior. Si es cara inferior, entonces también puedo determinar qué arteria es la que está irrigando la cara inferior. ¿Y quién se encarga de irrigar la cara inferior es la descendente posterior, la arteria descendente posterior. Entonces, otra pregunta puede ser, ¿cuál es la arteria coronaria afectada si vemos que hay una elevación del ST en derivada 2, 3 y ABF? La clave sería la descendente anterior. B1 y B4 está irrigada, va a estar irrigando la cara posterior por la arteria circunfleja y descendente posterior, ¿no? Entonces, también puede salir una pregunta por ahí. Ahora, ¿y esto es en base a qué? Esto es en base a que tenemos que recordar que las arterias coronarias principales es la arteria coronaria derecha e izquierda. Definitivamente, otra pregunta, ¿cuál es la arteria más afectada en un infarto de miocardio? ¿Cuál sería? La arteria coronaria izquierda, ¿no? La más afectada es la izquierda. Ajá. ¿En qué porcentaje? Uy, en un alto porcentaje, ¿no? Más de casi el 80, 90% está afectada la coronaria izquierda, ¿no? Entonces vamos a ver que la coronaria sale de la aorta, ¿no? De la arteria aorta. Sale la coronaria izquierda y la coronaria izquierda se va a dividir en dos arterias principales. Eso también tienen que recordar parte de anatomía, que es la descendente anterior y la circunfleja. De la coronaria izquierda sale la descendente anterior y la circunfleja. Entonces, puede ser que si hay un infarto en la misma coronaria izquierda, casi prácticamente está afectando todo el ventrículo izquierdo, ¿no? Y eso sí puede ser un infarto fulminante en un paciente, ¿no? Usualmente los infartos que vemos son de la descendente anterior o solo de la circunfleja. O a veces vemos ramas más pequeñitas de la circunfleja, ¿no? Y de la coronaria derecha, que son los infartos en menor frecuencia, vamos a tener dos arterias, las marginales agudas y la descendente posterior. ¿Quién más se afecta? La descendente posterior, usualmente, ¿no? Entonces, es por eso la importancia también de todo paciente con infarto, ya sea ST elevado o no elevado, le debemos solicitar un cateterismo cardíaco, ¿no? Sí o sí pedir un cateterismo cardíaco. ¿Por qué? Porque en el cateterismo lo que me va a ayudar a evaluar es qué arteria está siendo afectada, ¿no? A través de pueden ingresar por la arteria la radial o la femoral, llegan hasta el corazón y visualizan y van a pintar, todas esas arterias se van a visualizar y vamos a poder ver dónde está la obstrucción. Entonces, en el cateterismo me va a dar la información de decirme qué arteria ha sido afectada. A veces me dice, la circunfleja está afectada en un 70%, ¿no? Ya, entonces, si en el cateterismo una sola arteria ha sido afectada, se le puede colocar un stent. Ese paciente es candidato para un stent. De 1 a 2 arterias, dependiendo del porcentaje afectado. Pero si vemos que hay más de 2 arterias afectadas, ese paciente tiene que ir a bypass coronario. Y si es un bypass, ese paciente tiene que ser operado, ¿no? Ya no es un procedimiento de solo un stent, sino ya necesita entrar a sala de operaciones, ¿no? Entonces, miren, de una simple pregunta, hay mucha información que nosotros podemos obtener para saber cómo está estudiando el alumno, ¿no? Si verdaderamente está captando lo que es más importante. Entonces, estas son preguntas de aplicación. A diferencia de preguntas teóricas que le puedo decir cómo se define el infarto, o para otra pregunta, ¿no? Para
definir infarto de miocardio, ¿qué debe estar presente? Y les puedo poner estas opciones, ¿no? En algunas que están mal descritas, alteradas, algo, entonces marque la verdadera, ¿no? Por ejemplo, elevación de la troponina en un percentil 90, ese sería falso, ¿no? Algo así. Entonces, la idea no es que sea todo teórico, que ustedes se lo memoricen, sino la idea es que ustedes puedan aplicar, ¿no? Porque en la vida real va a pasar esto. Van a venir pacientes con dolor y lo que vamos a determinar es, ¿este dolor será un infarto? ¿Cuándo va a ser un infarto? Cuando exista cambios en el ST y se sume la elevación de troponinas. Ahí será un infarto. De lo contrario, si no es así, pues puede ser una angina de pecho. Acá puede haber otras opciones, como por ejemplo una angina estable, una angina inestable, ¿no? A ver, entonces pasamos a una pregunta más. Esto es de falla cardíaca. Otra vez, paciente varón, importante definir la edad del paciente, el sexo. Varón, 70 años, adulto mayor, que hace 3 semanas presenta disnea a medianos esfuerzos, edema en miembros inferiores y acude a emergencia porque despierta por dificultad respiratoria, o sea, el paciente tiene disnea paroxística nocturna, ¿no? Al examen tiene taquipnia, frecuencia respiratoria de 25 y una presión de 130/90. Tiene ortopnia, diaforesis, crepitantes en tercios medios bilaterales, ruidos cardíacos arrítmicos, ingurgitación yugular, dolor en hipocondrio derecho. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Antes de yo determinar el tratamiento farmacológico en el paciente, tendré que decir cuál es el diagnóstico. De acá puede salir una pregunta que les diga, ¿cuál es el diagnóstico? Ah, mira, tiene disnea, tiene edema, tiene ingurgitación yugular, tiene arritmia, tiene crépitos bilaterales, tiene taquipnia, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Podemos ver que tiene signos de una insuficiencia cardíaca derecha, como es el edema, ¿no? Como es la ingurgitación yugular, y también tiene signos de insuficiencia cardíaca izquierda, como es la presencia de los crepitantes, ¿no? Entonces, hasta puede haber una pregunta que diga, ¿es una insuficiencia cardíaca? Y acá entre las claves que le diga derecha, izquierda o derecha e izquierda, ¿no? Entonces, esta es una pregunta podemos valorar conocimiento de diagnóstico de falla cardíaca. Una vez que ya sé que falla cardíaca, acá la pregunta está dirigiéndose al tratamiento. ¿Qué tratamiento farmacológico inicial le debería dar a este paciente? Por lo que está presentando y por lo que ha venido con taquipnia y disnea, es una falla cardíaca en este momento aguda, ¿no? Es una falla cardíaca aguda en el paciente. Puede ser crónica, o sea, que ahora tiene hace tiempo, pero que en este momento se ha reagudizado, ¿no? A tal punto que está viniendo a la emergencia porque le falta el aire. Entonces dice, ¿qué le daré inicialmente? Digitálicos. ¿Qué son digitálicos? Digitálicos forma parte de fármacos antiarrítmicos, ¿no? Como por ejemplo la digoxina, ¿no? Entonces, esto también lo han visto en farmacología. Van a buscar que los antiarrítmicos se dividen en 4 grupos. Hay 4 grupos de antiarrítmicos y uno de los grupos está conformado por los digitálicos, ¿no? Está ahí, es un antiarrítmico. Inotrópicos. Inotrópicos, como bien dice su nombre, es para mejorar el tropismo del corazón, la contractibilidad. Yo quiero que su corazón se contraiga más. No, definitivamente no, porque ¿qué está pasando? Al haber falla cardíaca, el paciente no está oxigenando adecuadamente al corazón, ¿no? Entonces, no le voy a hacer que se contraiga más todavía, ¿no? ¿Qué le voy a dar? ¿Diuréticos? Sí, le daría diuréticos
Porque parte del tratamiento de la falla cardíaca aguda es el manejo de la sobrecarga hídrica que tiene este paciente. ¿Y cómo lo manejo? Con diuréticos. Pero para dar diuréticos tengo que valorar cómo está la presión de mi paciente. Si mi paciente está hipotenso, no puedo darle diuréticos, porque al darle diuréticos la presión va a caer más todavía. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Mejorar la presión, darle inotrópicos y luego le daré diuréticos. Pero en este caso, de este pacientito, nos está diciendo que tiene una buena presión, tiene 130/90, entonces, ¿qué le puedo dar diuréticos? Sí le puedo dar diuréticos. Vasodilatadores. ¿Cuándo uso vasodilatadores? Uso vasodilatadores cuando estoy con un paciente que tiene una emergencia hipertensiva, cuando la presión está bien elevada y está haciendo mucha vasoconstricción. Entonces, lo que yo quiero hacer es que se dilaten las arterias del corazón. Ahí le daré un vasodilatador, ¿no? Entonces, aquí la clave sería diuréticos. Quizás ustedes no saben, no se acuerdan qué será un digitálico, qué será un vasodilatador, no lo sé, pero sí sabemos que estamos ante una falla cardíaca aguda y que el manejo inicial de la falla cardíaca aguda es furosemida, diuréticos, ¿no? La clave sería diuréticos. A ver, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? Doctora, una aclaración de, o sea, si me puede ayudar con esto, que era sobre la angina. Me parece que en la angina sí puede haber alteraciones de EKG, pero si especificamos, digamos, lo que no hay en la angina es elevación del ST, ¿no? Porque normalmente en la angina tengo entendido que más bien hay descenso, se puede encontrar descenso de onda T, pero sobre todo en la angina inestable, pero elevación de ST definitivamente no hay, ¿no? Si es eso, podría confirmar, ¿no? Ya, sí. Por eso, justamente en esta pregunta, ustedes también van a ver, hay preguntas que no tienen todo el contenido, ¿no? Por ejemplo, en esta, para decir definitivamente que es un infarto de miocardio, no, faltaría la elevación de las troponinas. Ahora, puede confundirse con angina, porque angina puede darme cambios en el EKG, pero no cambios permanentes y no cambios de isquemia como tal. Entonces vamos a ver que los cambios de isquemia en el electrocardiograma van a ser la elevación del segmento ST, como tú lo mencionas, ¿no? Entonces, si hay una elevación del segmento ST, definitivamente no es solamente angina, ¿no? El paciente está teniendo lo más probable un infarto de miocardio. Ajá. Entonces, podemos tener otros tipos de cambios en el EKG a través de en un paciente que está haciendo angina, ¿no? Podemos tenerlo, más no va a haber elevación de troponinas, porque si lo hay ya sería un infarto, ya no está dentro de angina. Entonces, sí podríamos tener, pero no elevación de CT como lo has mencionado. Uh-huh. Bueno, esta es una tablita en cuanto al tratamiento de falla cardíaca, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos colocarle, si hay una falla cardíaca con FEBI reducido o FEBI conservado, ¿cuál es el tratamiento que vamos a indicar, ¿no? Entonces, de ahí también pueden hacer esa pregunta. A ver, vamos con una pregunta más. Dice, mujer de 55 años de edad, esta paciente dice, presenta un cuadro clínico compatible con síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, ya sabemos que el síndrome coronario agudo, ¿no? Dentro de ellos consideramos al infarto de miocardio. Dice, en el EKG se observa que hay elevación del segmento ST. Ya, ahí ya nos está indicando que probablemente ya es un infarto. Nos faltaría solamente tener las enzimas según la teoría, para decir, sí, esto es un infarto, ¿no? Y esta elevación de ST, otra vez, ¿no? Está en D2, D3 y en ABF, o sea, está en cara inferior. 2 horas después, o sea, 2 horas después de este evento, la paciente se presenta hipotensión arterial. Probablemente
Ya no solamente es una cara inferior del corazón, probablemente está avanzando el infarto. Dice una hipotensión marcada, que responde a la administración de fluidos. Le hacen un nuevo EKG, ¿no? Y en ese EKG se evidencia una elevación del ST, otra vez, pero ya no pero se ve en otra derivada, que es la B4R, la que nos está indicando que han hecho un EKG de derivadas derechas, ¿no? De derivada derecha. Entonces dice, señale la arteria coronaria afectada en este caso. Entonces, si solamente la pregunta se hubiese quedado en derivada 2, 3 y ABF, la arteria afectada sería la descendente posterior, ¿no? Como hemos visto. Pero en este caso, en este paciente, es una elevación ya en la ST elevado en B4, ¿no? Pero en B4R, o sea, nos está indicando que es el ventrículo derecho afectado. Entonces, ¿cuál de estas arterias es la que nos indique que sea ventrículo derecho? Y hemos dicho que la circunfleja y la descendente, circunfleja, descendente anterior, van a derivar de la coronaria izquierda, no sería. El tronco de la coronaria izquierda tampoco, ¿no? Entonces la clave sería la coronaria derecha, ¿no? Bueno, esta es una pregunta un poco más, más extensa, ¿no? Porque nos está ya cambiando, nos está diciendo que han tomado derivadas derechas, ¿no? Entonces es un poco más elaborada, ¿no? En el caso de ustedes son preguntas más directas les hacemos, ¿no? Lo mismo que les comentaba, lo de las arterias. Esta pregunta de eje cardíaco. A ver, dice, un joven de 25 años pasa un chequeo médico anual en su empresa donde presenta un índice de masa corporal de 18. Bueno, está al límite, ¿no? En el EKG se observa un complejo QRS positivo en ABF, ¿no? E isodifásica en derivada D1, ¿no? Entonces, deben haber ustedes ya visto cómo hallamos el eje en un EKG, ¿no? Entonces, para hallar el eje en el EKG es importante que recordemos las ubicaciones de las diferentes derivadas, ¿no? Entonces, acá tenemos la principal, el vertical es ABF, ¿no? Y horizontal es la derivada D1, ¿no? D1, que es 0 grados, ¿no? Y ABF, que es 90 grados. Entonces, hacia dónde debe mirar el eje del corazón? ¿Cuál es lo normal? ¿No? Lo normal es que esté en 0 a 90 grados. Algunas literaturas van a decir de 30 a 90, ¿no? La idea es que esté en este cuadrante, en el cuadrante inferior izquierdo. Para ahí está mirando la puntita del corazón. Entonces, de 0 a 90 es lo normal, pero calculando el eje podemos encontrarlo a más 30, a más 60, y eso va a depender de cómo lo vamos a hallar. Entonces, acá tenemos nuestra derivada D1 y la ABF, ¿no? Si nos darían el EKG, pues evaluaríamos todo eso. Pero acá ya nos dan un dato importante. Nos dicen que la isodifástica está en D1. Entonces, cuando nosotros leemos el EKG, tenemos que buscar la isodifásica. ¿Qué significa la isodifásica? Que en el EKG que he tomado, yo tengo que evaluar el complejo QRS. Ese complejo QRS, tanto la parte superior como inferior, tiene que ser lo más simétrico posible, a tal punto que los cuadraditos que están hacia arriba y los que están hacia abajo sean la misma cantidad. Por ejemplo, hacia arriba 2, hacia abajo 2, ¿no? Así. Lo más simétrico posible, tengo que buscar un complejo QRS lo más simétrico posible en todas mis derivadas. Una vez que he encontrado eso, o sea, en las derivadas de extremidades, una vez que he encontrado eso, digo, ya, esa es la isodifásica. Entonces,
yo puedo encontrar isodifásica en derivada 1, en 2, en 3, en ABF, ABR, ABL. En una de esas 6 puedo encontrar la isodifásica. Pero como acá no nos dan el EKG, solamente nos dicen la isodifásica está en derivada 1, o sea, en derivada 1 se encuentra la isodifásica. Entonces, para hallar el eje, la norma dice, una vez que yo he hallado la isodifásica, tengo que buscar la perpendicular a esa isodifásica. Y entonces, ¿cuál sería la perpendicular de D1? La perpendicular sería ABF, que está mirando hacia abajo. Entonces, la pregunta es, ¿el eje ventricular izquierdo se encuentra en? La perpendicular de la isodifásica es ABF. La clave sería más 90 grados, ¿no? Bueno, esto ya es como que le han dado directo, no les han puesto el EKG para que ustedes puedan hallar el eje. A ver, otra pregunta más. Dice, mujer de 50 años con antecedente que tiene amigdalitis supurada a repetición en la adolescencia. Presenta disnea a medianos esfuerzos, ¿no? Y al examen tiene una presión de 110/60, una cardíaca de 80, bueno, está estable, ¿no? Y hay un dato muy importante que nos dice, la paciente presenta pulso deficitario, tiene soplo diastólico mitral. ¿Cuál es el fármaco de elección para prevenir eventos cardioembólicos? Bueno, esta es una pregunta más elaborada. Acá podría yo preguntarle cuál es el diagnóstico ante un paciente que tiene pulso deficitario y soplo diastólico mitral. Entonces, vamos a ver los diferentes pulsos cardíacos que se puede presentar. El pulso deficitario es característico de un paciente con fibrilación auricular. Entonces, basta que vemos eso, pulso deficitario, característico de un paciente con fibrilación auricular. ¿Cuál es el diagnóstico? Fibrilación auricular, ¿no? Ahora, también nos puede preguntar, entre las claves puede ser, ¿cuál es el diagnóstico? Y nos puede indicar alguna valvulopatía, ¿no? Porque miren, acá tiene un soplo diastólico mitral. El paciente puede tener una valvulopatía, una afectación a nivel mitral también. Entonces, esto es para recordar semiología, ¿no? Pulso filiforme son pacientes que están en shock, ¿no? El pulso Zeller en insuficiencia aórtica, Bifrens, insuficiencia aórtica, alternante en una ICC, ¿no? Entonces, cada uno de estos pulsos va a ser característico de alguna patología. Continuamos. A ver, esta pregunta, bueno, es de conocimiento en general. Creo que esto no lo han visto, pero quizás en las prácticas sí han estado viendo alguno de estos casos. Vamos a ver aquí, paciente dice de 70 años de edad, que hace 2 horas tenía disnea, palpitaciones, dolor precordial, ¿no? Ingresa shock trauma, ¿no? Se le coloca oxígeno y presenta pérdida súbita, dice, de la conciencia. De un momento a otro perdió la conciencia. Respiración agónica y nos dice algo muy importante. Tiene ausencia de pulso. Entonces, para poder recordar, ¿no? Todo paciente que estamos evaluando y digamos súbitamente pierde el conocimiento, puede ser que estamos en la vía pública o en el hospital, en algún lugar, y vemos que un paciente pierde conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo que ustedes deben evaluar, lo primero que hacer no es tomarle las funciones vitales, o sea, sí lo vamos a hacer, pero lo primero que tenemos que evaluar es si ese paciente respira y si tiene pulso. Eso, ¿no? En cualquier lugar donde veamos a alguien que perdió el conocimiento, ver si el paciente respira o si tiene pulso. Si el paciente no tiene pulso, inmediatamente estamos ante un paro cardíaco. Ahora,
No cualquier pulso, no vamos a buscar el pulso en las arterias radiales, no, tenemos que buscar el pulso a nivel carotídeo, ¿no? En el cuello, de frente al cuello, porque a nivel radial es una arteria pequeña. Si el paciente está haciendo hipotensión, a veces no va a tener pulso radial. Tenemos que buscar el pulso en grandes arterias. Puede ser a nivel carotídeo, a nivel femoral, sobre todo a nivel carotídeo porque está más expuesta esta arteria. Entonces, si el paciente no tiene pulso, inmediatamente es un paro cardíaco. Y si el paciente no tiene pulso y no respira, entonces es un paro cardiorrespiratorio a la vez. ¿Qué debo hacer inmediatamente ante un paciente que no tiene pulso? Esté yo donde esté, pedir ayuda y empezar a hacer masaje cardíaco, ¿no? Masaje cardíaco. Entonces, dice que a este paciente, pues lo estaban atendiendo y de pronto perdió el conocimiento y ya no tenía pulso. Estábamos ante un paro cardíaco. Le colocan el monitor y en el monitor se ve esta imagen, ¿no? Entonces, esta imagen, ustedes lo han visto en taquiarritmias, ¿no? Vamos a ver que las taquiarritmias se van a clasificar dependiendo del QRS, ¿no? Del complejo QRS. Puede haber taquiarritmias con QRS angosto y taquiarritmias con QRS ancho, ¿no? Angosto y ancho. Entonces, vamos a ver que tenemos 4 tipos de parada cardíaca. Vamos a tener la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Tenemos fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Tenemos la otra forma de parada cardíaca es asistolia, donde vamos a ver que la imagen en el monitor solamente va a salir una línea, y la otra parada cardíaca es actividad eléctrica sin pulso, ¿no? ¿Qué quiere decir actividad eléctrica sin pulso? Sí, muy bien, es una taquicardia ventricular. ¿Qué quiere decir actividad eléctrica sin pulso? No tiene pulso, sin embargo, en mi monitor puedo ver que hay actividad eléctrica esporádica. Entonces, la importancia de que un paciente que hace paro, necesito, claro, pido ayuda, hago masaje, pero eso no va a ser suficiente. Yo necesito un monitor, necesito ver qué tipo de parada cardíaca está haciendo. ¿Por qué? Porque dice que el 70 a 80% de las paradas cardíacas usualmente son fibrilación ventricular y otro porcentaje menor es taquicardia ventricular. Y estos dos, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, yo lo puedo desfibrilar. Pero si en el monitor veo que es asistolia o actividad eléctrica sin pulso, no puedo desfibrilar. ¿Qué voy a hacer? Seguir haciendo masajes, sí o sí. Pero estos dos de acá, yo sí puedo desfibrilar. Y dice la teoría que al desfibrilar a un paciente, ya sea que está en FB o en TB, en fibrilación ventricular o en taquicardia ventricular, hay un alto porcentaje que salga del paro cardíaco. Es por eso que hoy en día existen los desfibriladores automáticos, ¿no? Y los DEAs, ¿no? Los DEAs, que yo pongo el parche en el pecho del corazón y la máquina solito lee qué ritmo está, o sea, qué tipo de parada está haciendo, y si es desfibrilar, la máquina va a hacer la descarga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ha visto que si el 70% de paros es por esto y el gran porcentaje sale del paro desfibrilando, pues tenemos una alta probabilidad de que ese paciente viva, ¿no? Entonces, no basta con que yo masajee, necesito tener un monitor o en todo caso, un DEA, ¿no? Un desfibrilador eléctrico automático, ¿no? Uno de esos. Entonces, la pregunta dice, este es el EKG, ¿no? De la imagen, que el paciente no tiene pulso y tiene esta imagen. Y es una taquiarritmia, definitivamente es una taquiarritmia,
con QRS ancho, que viene a ser la taquicardia ventricular. Entonces, cuando ustedes estudien taquiarritmias, QRS ancho, ¿quiénes tenemos? QRS angosto, ¿quiénes tenemos? ¿No? Por ejemplo, dentro del QRS angosto está la fibrilación auricular, el flúter auricular, ¿no? Ya, entonces, esta pregunta, la clave sería una taquicardia ventricular, ¿no? Y bueno, acá dice, ¿no? ¿Cuál es la primera acción a seguir? Si esto es una taquicardia ventricular, ¿cuál es la primera acción a seguir? Pues una vez que yo ya he visto esto, ya no voy a masajear. Lo que tengo que hacer es desfibrilar, ¿no? La acción a seguir es desfibrilar. A ver, esta pregunta es de endocarditis. Creo que no hemos hecho eso con ustedes. Valvulopatías. A ver, vamos a ver. Sí, valvulopatía. Entonces, mire, acá les traigo una imagen que son donde están las 4 valvulopatías. Las estenosis mitral, aórtica, insuficiencia mitral e insuficiencia aórtica. Vamos a ver que cada una de ellas tiene una característica importante, ¿no? Entonces, una forma también de estudiar, chicos, es haciendo cuadros donde podamos comparar, porque a veces tenemos toda la información y si nosotros como que no lo plasmamos a través de un cuadro resumen para poder nosotros fijar algunos conceptos en base a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en este cuadro, por ejemplo, tenemos las 4 valvulopatías que se presentan y vamos a ver, dice, el caso clínico nos habla de un paciente varón de 68 años que tiene disnea de esfuerzo, angina de pecho, o sea, tiene dolor torácico, disnea de esfuerzo, y 2 episodios de síncope, ¿no? Entonces, pareciera por ahí como que es un paciente con disnea de esfuerzo y angina. Yo podría pensar hasta que es un paciente coronario, ¿no? Y que quizás ha tenido anteriormente algún infarto, algo, una coronariopatía crónica, ¿no? Y que está, al hacer esfuerzo, pues tiene dolor de pecho y disnea, ¿no? Pero hay algo muy importante, se ha agregado 2 episodios de síncope, ¿no? Entonces, el síncope se va a presentar tenemos 2 clasificaciones ante el síncope, problemas neurológicos o problemas cardíacos, ¿no? Dentro de los problemas cardíacos, el síncope se puede dar por una arritmia cardíaca, puede ser, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular, una bradiarritmia puede llevarme a síncope. Y también el síncope se presenta en valvulopatías. ¿Cuál de las valvulopatías va a generar síncope? Sobre todo la estenosis aórtica. El síncope es característico de la estenosis aórtica. Aquí está. Vamos a ver en las otras, por ejemplo, en la estenosis mitral, ¿qué suele pasar? En la estenosis mitral, como la sangre no va a poder pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, entonces toda la sangre de la aurícula izquierda se va a ir hacia el corazón. El paciente va a tener disnea paroxística nocturna, ortopnia, o sea, va a tener como una falla cardíaca del lado izquierdo. O sea, toda la sangre, como al no poder pasar al ventrículo izquierdo, va a retroceder y va a generar un problema de congestión pulmonar, ¿no? A diferencia de la insuficiencia mitral, o sea, la sangre sí está pasando, ¿no? Pero está pasando en más cantidad. Entonces, igual, el paciente va a tener problemas de disnea, ortopnia, disnea paroxística nocturna, ¿no? Entonces, todo lo que es mitral usualmente nos va a dar un problema al retroceder toda la sangre hacia el aurícula izquierda y a los pulmones, va a dar problemas de disnea. Pero en la estenosis aórtica, el paciente, la sangre no puede pasar del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, no está irrigando, no se está dando la circulación general, ¿no?
al no darse la circulación general, no llega sangre al cerebro adecuadamente. Y es por eso que el paciente para haciendo síncope constantemente. También va a tener angina, porque al no salir la sangre de la aorta, no va a irrigar a las coronarias, ¿no? Y el paciente va a sentir esa sensación de dolor de pecho, ¿no? Angina, disnea. En la insuficiencia aórtica, pues la sangre no va a haber la sangre va a pasar del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿no? Y lo que va a generar es dolor precordial, disnea. Entonces, básicamente, la angina es característico de la estenosis aórtica, ¿no? Pero acá me siguen dando más datos. Dice que al examen el pulso es débil, lento y tiene un soplo sistólico 4/6 de baja frecuencia, ¿no? Ya me dijeron que es soplo sistólico, ¿no? ¿Característico de qué? El soplo sistólico de la estenosis aórtica también. Y bueno, nos dice dónde lo están auscultando, ¿no? Dice en el segundo espacio intercostal del lado derecho. Entonces ya sabemos que el segundo espacio intercostal parexternal derecho es foco aórtico, ¿no? Cuando examinamos nosotros, cuando hacemos nuestro examen físico, cardiovascular, y quiero examinar quiero examinar los focos auscultatorios del corazón, tenemos el foco aórtico que está en el lado derecho y el foco pulmonar que está en el lado izquierdo, ¿no? Foco pulmonar izquierdo, foco aórtico derecho, ¿no? Y hay una memotecnia para recordarse eso, ¿no? Se dice PIDA, ¿no? PIDA. Acá lo voy a anotar. Entonces, PIDA. Pulmonar, P de pulmonar izquierdo en el lado izquierdo, derecho aórtico. Pulmonar izquierdo, derecho aórtico, PIDA, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a ocultar el foco aórtico? En el lado derecho, ¿pero dónde? Segundo espacio intercostal paraexternal derecho. El foco pulmonar, segundo espacio intercostal paraexternal izquierdo, ¿no? Y bueno, tengo el foco tricuspidio, tengo el foco mitral, ¿no? Y cada uno tiene sus especificaciones. Si yo escucho el soplo en el foco aórtico, pues lo que me está indicando que la afectación es a nivel aórtico, ¿no? Entonces, dependiendo del tiempo, si es en sístole, viene a ser una estenosis aórtica. Dice, ¿cuál es el diagnóstico? Entre las claves está estenosis aórtica, ¿no? Entonces, esta tablita para recordar lo que es valvulopatías. Ya chicos, entonces, no sé, espero que les haya podido ayudar. Igual voy a pasarles estos resúmenes, le paso al delegado estas preguntas. Y, a ver, voy a coordinar para la otra semana también igual hacer un repaso, quizás podamos hacer de nefrología, ¿no? Esto ha sido de cardio, podamos hacer de nefro que estamos viendo ahora en esta segunda parte del curso. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Doctora, Sí. buenas noches. Bueno, agradecerle mucho las clases de reforzamiento que nos está dando sobre casos clínicos. Y sí, nos gustaría mucho si digamos, no sé si la otra semana o la siguiente nos pudiera seguir reforzando con casos clínicos, porque las preguntas del examen casi todas son casos clínicos, ¿no? Entonces no sabíamos a veces cómo aterrizar la teoría con la parte clínica. Y bueno, ahora nos está quedando un poquito más claro. También, doctora, la separata del doctor Lozano, como este jueves hay el pasito, el tema era síndrome nefrótico y nefrítico, y aún no lo tenemos, doctora, para repasarlo, por favor. ¿El doctor Lozano les dio las clases de síndrome nefrótico y nefrítico los dos o...? Sí, ajá.
Sí, en uno solo. En su clase fue los 2 temas. Ajá. Y el otro doctor ya le dio sus teorías, ¿no? Sí, el doctor, el otro doctor, no me acuerdo su apellido, doctora, sí ya nos entregó su clase él. Ya. Y entonces, miren, la otra semana igual vamos a hacer un de paso, pero voy a ponerles ya, creo que hacemos nefro y neuro, que estamos viendo, nefro y neurología. Ya. Ya, Gracias, chicos. doctora. Gracias. Entonces estamos coordinando, voy a coordinar con los delegados también porque vamos a tener la práctica de simulación para que se puedan, para que puedan ver las fechas y con tiempo puedan coordinar. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Fue el compañero Grimm, doctora. No, no, doctora, muchas gracias, doctora, por la clase. Esperamos la siguiente semana, doctora. Se agradece. Ya, chicos. Voy a enviarle también a los delegados, ahí tengo algunos resúmenes de cómo leer AGA, EKG, a ver que también les pueda ayudar, ¿no? Ya. Buenas noches, chicos. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctora.